La rutina diaria se había convertido en una sombra que me seguía a todas partes. Las mañanas comenzaban con el sonido del despertador, seguido por el aroma del café que preparaba sin pensar. Mi esposo, absorto en su propio mundo, apenas me dirigía la palabra. Las conversaciones se limitaban a lo esencial: ¿dónde están las llaves? O ¿qué hay de cenar esta noche? La conexión que una vez compartimos se había desvanecido, dejándome con una sensación de vacío que no sabía cómo llenar. A medida que pasaban los días, la soledad se hacía más palpable. Los amigos de mi hijo venían y se iban, riendo y disfrutando de la vida. Recuerdo una tarde en el barrio del Carmen, donde los colores vibrantes de las calles contrastaban con mi gris realidad. Observé a su mejor amigo, un joven lleno de energía y vitalidad. Aquel día, él se acercó a mí con una sonrisa despreocupada y comenzó a hablarme sobre sus sueños y aspiraciones. Su entusiasmo era contagioso, un soplo de aire fresco en mi existencia monótona. Sin embargo, el peso de mi compromiso me mantenía atada a la realidad. Mientras él compartía sus historias llenas de promesas y posibilidades, yo me sentía como una espectadora en mi propia vida. En casa, cada rincón recordaba momentos felices que ahora parecían lejanos. La falta de comunicación con mi esposo era un abismo que crecía entre nosotros. Una noche, mientras preparábamos la cena para una reunión familiar, escuché a mi esposo hablar por teléfono sobre planes para salir con amigos. No mencionó nada sobre mí. Esa revelación me golpeó como un balde de agua fría. Me di cuenta de que no solo era invisible para él, también había perdido mi propia voz en este matrimonio. La reunión familiar llegó y el ambiente estaba cargado de risas y anécdotas compartidas. Durante la cena, noté cómo el amigo de mi hijo me miraba más a menudo. Había algo en su mirada que encendió una chispa olvidada dentro de mí. Al final de la noche, mientras todos se dispersaban, él se quedó un momento más. Una conversación trivial se convirtió en un intercambio significativo, nuestras miradas se encontraron y sentí algo nuevo brotar entre nosotros. El instante fue breve pero intenso. Un roce accidental al pasar los platos hizo que nuestros ojos se encontraran nuevamente y ahí estaba esa energía juvenil que tanto anhelaba sentir otra vez. Era como si las paredes invisibles que me rodeaban comenzaran a desmoronarse. Al despedirnos, él sonrió con complicidad y un ligero rubor adornó mis mejillas. Esa conexión fugaz despertó en mí un deseo por explorar lo desconocido. Por primera vez en años sentí mariposas en el estómago. Esa noche no pude dormir bien, mis pensamientos giraban alrededor de lo ocurrido. La idea de dar un paso hacia lo prohibido crecía como una sombra alargada detrás de mí. Sabía que debía tener cuidado, cualquier movimiento podía llevarme al abismo del juicio social. Sin embargo, la atracción hacia él era innegable y cada vez más fuerte. La confusión entre lo correcto y lo deseado me mantenía despierta hasta altas horas de la madrugada. A medida que los días pasaron tras aquella reunión familiar, cada encuentro con su mirada furtiva aumentaba mi ansiedad pero también mi emoción por descubrir qué podría surgir entre nosotros dos. En ese vaivén emocional todo parecía posible hasta que las consecuencias comenzaran a asomarse desde las esquinas más oscuras de mis decisiones no tomadas. Las semanas siguientes se convirtieron en un juego de miradas y sonrisas furtivas. Cada vez que nos encontrábamos mi corazón latía con fuerza, como si fuera la primera vez que experimentaba el cosquilleo de la atracción. La rutina del hogar parecía desvanecerse, y las conversaciones con mi esposo se volvían cada vez más vacías. La monotonía me ahogaba, mientras que la posibilidad de algo nuevo me llenaba de energía. Una tarde decidí invitar al amigo de mi hijo a tomar algo en un bar del barrio del Carmen. La idea me aterrorizaba y excitaba a partes iguales. Al llegar, el lugar estaba lleno de gente riendo y disfrutando de la vida nocturna valenciana. La música suave creaba una atmósfera perfecta para hablar, pero mi mente estaba en otro lugar. Él llegó puntual con una sonrisa que iluminó el ambiente. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas. Hablamos sobre recuerdos compartidos y anécdotas del pasado. Cada palabra suya resonaba en mí, como si buscara conectar no solo con mis historias, sino también con mi esencia. Siempre admiré tu forma de ver la vida, comentó en un momento, sus ojos fijos en los míos.
Aquellas palabras fueron un bálsamo para mi ego herido por la indiferencia habitual de mi matrimonio. Sentí que me valoraba por lo que era y no solo por ser madre o esposa. Sin embargo, el miedo a ser descubierta acechaba como una sombra constante. La culpa se colaba entre nuestras risas y complicidades. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Qué dirían? Pero cada vez que él se acercaba un poco más, la razón se desvanecía. Era como si esos instantes robados fueran un refugio donde podía ser realmente yo. Durante una conversación sobre nuestros sueños perdidos, algo cambió en el aire entre nosotros. Las palabras fluyeron con más intensidad y nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. El roce fue eléctrico, ambos lo sentimos y nos miramos como si hubiéramos cruzado una frontera invisible. ¿Te gustaría volver a hacer algo loco alguna vez?, preguntó él con una sonrisa traviesa. Su tono era ligero, pero había una profundidad que me hizo reflexionar sobre lo que significaría hacer algo loco a nuestra edad. La tensión creció hasta que no pude resistirme más, nos besamos. Fue un instante fugaz pero intenso, un momento robado del tiempo donde todo lo demás desapareció. En ese beso encontré tanto deseo reprimido como miedo a lo que podría venir después. Cuando nos separamos, ambos estábamos aturdidos por la mezcla de emociones. Alegría y terror se entrelazaban en mi pecho mientras buscábamos nuestras palabras perdidas. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, sin embargo, esa conexión momentánea hizo que todo pareciera posible. A medida que abandonábamos el bar aquella noche, sentí como el peso del secreto comenzaba a instalarse en mí como una carga pesada e inevitable. La confusión reinaba en mis pensamientos. ¿Había tomado la decisión correcta? ¿Qué pasaría ahora? El eco de mis dudas resonó mientras caminábamos hacia la salida. La realidad comenzaba a asomarse nuevamente entre mis anhelos ocultos y mis responsabilidades familiares. Aquel beso había abierto una puerta hacia lo desconocido, y no podía evitar preguntarme qué consecuencias traería esta nueva aventura a mi vida ya fragmentada por el silencio del matrimonio. Cada paso hacia la puerta era un recordatorio de lo complicado que se había vuelto todo. Deseaba volver atrás, pero también sabía que ya no había marcha atrás posible. El día siguiente amaneció con un cielo gris que reflejaba mi estado interno. La culpa se había instalado en mi pecho como una sombra que no podía ignorar. Cada rincón de la casa me recordaba a mi familia, a mi esposo y a la vida que había construido, pero también a mis deseos reprimidos. La imagen del amigo de mi hijo seguía fresca en mi mente, su mirada intensa y la conexión inesperada que habíamos compartido. Mientras preparaba el desayuno, el aroma del café no lograba disipar la inquietud que me invadía. Mi esposo entró en la cocina con una sonrisa distraída, como si todo estuviera bien. ¿Tienes planes para hoy?, preguntó sin saber que mis pensamientos vagaban hacia otro lugar. Nada especial, respondí tratando de sonar convincente. El silencio entre nosotros se hacía cada vez más pesado. Las conversaciones se limitaban a lo esencial, y yo me sentía como un espectador en mi propia vida. Recordé el beso, aquel momento fugaz donde nuestros labios se encontraron, y cómo había encendido una chispa en mí. Sin embargo, esa chispa venía acompañada de un fuego que podía consumirlo todo. Decidí salir a dar un paseo por el barrio del Carmen, buscando claridad entre las calles llenas de arte y vida. Las paredes estaban cubiertas de grafitis vibrantes que contaban historias de amor y desamor, un reflejo perfecto de lo que yo misma estaba viviendo. Me senté en una terraza para observar el bullicio a mi alrededor. La gente reía y conversaba mientras yo luchaba con mis pensamientos. En ese momento vi al amigo de mi hijo cruzar la plaza. Su presencia era magnética, su sonrisa iluminaba el lugar y atrajo todas mis miradas. Se acercó con confianza, como si supiera lo que había pasado entre nosotros. Hola, dijo con un tono despreocupado que contrastaba con la tormenta interna que sentía. Hola, respondí casi en un susurro. La tensión era palpable entre nosotros, el aire vibraba con una mezcla de deseo y miedo. ¿Te gustaría dar un paseo?, sugirió él, sin saber lo mucho que esa simple invitación significaba para mí. Asentí, incapaz de resistirme a la idea de escapar por unos momentos de la realidad. Caminamos juntos por las calles empedradas,
hablando sobre trivialidades mientras nuestras miradas se encontraban más veces de las esperadas. Cada palabra pronunciada era un paso hacia lo desconocido, cada risa compartida era un eco de lo prohibido. Al llegar a un pequeño parque escondido entre edificios antiguos, nos detuvimos frente a una fuente. El murmullo del agua me pareció casi mágico, era como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. En ese instante vulnerable, él tomó mi mano suavemente y me miró a los ojos. «¿Qué estamos haciendo?», pregunté con voz temblorosa. «Buscando algo más», respondió él sin dudarlo. El corazón latía desbocado mientras nuestras manos se entrelazaban con fuerza. En ese instante supe que debía tomar una decisión crucial, seguir adelante o retroceder hacia la seguridad del matrimonio monótono. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa cuando él se inclinó hacia mí nuevamente. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz cálida y dorada. Me desperté lentamente sintiendo la suavidad de las sábanas y la presencia a mi lado. Miré hacia él dormido, y un torbellino de emociones me invadió. Habíamos pasado la noche juntos, una experiencia que había desdibujado las líneas entre lo correcto y lo que realmente deseaba. El silencio en la habitación era abrumador. Las dudas comenzaron a surgir como sombras en mi mente. ¿Qué significaba esto para nosotros? La conexión que habíamos compartido durante esas horas parecía real, pero la realidad de mi vida cotidiana me aguardaba afuera, lista para golpearme con su dureza. Me levanté con cuidado para no despertarlo. Mientras me vestía, cada prenda se sentía como un recordatorio de mis responsabilidades. La vida que había dejado atrás por unas horas me llamaba nuevamente. El eco de las risas y las conversaciones del barrio del Carmen resonaban en mi memoria, pero ahora parecían más distantes que nunca. Salí al balcón y respiré hondo el aire fresco de Valencia. Las calles comenzaban a cobrar vida, los primeros vendedores ya estaban montando sus puestos para el día. Las fallas se acercaban y con ellas la promesa de alegría y celebración que contrastaba con mi confusión interna. Al regresar a la habitación, él ya estaba despierto. Nuestros ojos se encontraron y una corriente eléctrica recorrió el espacio entre nosotros. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con una mezcla de curiosidad y preocupación en su voz. No tenía respuestas claras, solo sabía que cada segundo que pasábamos juntos era un regalo precioso pero también un riesgo enorme. «Podríamos salir a desayunar», propuse intentando mantener una apariencia de normalidad mientras mi corazón latía aceleradamente por la incertidumbre del futuro. Él asintió, pero su mirada reflejaba dudas similares a las mías. Mientras caminábamos por las calles empedradas del barrio del Carmen, el bullicio de los bares y restaurantes nos envolvía como un abrazo cálido. La atmósfera festiva contrastaba con el peso en mi pecho, cada sonrisa que cruzábamos parecía burlarse de nuestra situación secreta. Nos sentamos en una terraza pequeña donde el aroma de café recién hecho flotaba en el aire. A medida que hablábamos sobre trivialidades cotidianas, sentí como mis palabras se deslizaban por un camino conocido pero peligroso. Cada risa compartida era un recordatorio de lo que había dejado atrás, la rutina monótona y la falta de conexión emocional. De repente su expresión cambió, había algo en su mirada que me hizo detenerme. «¿Y si alguien nos ve? ¿Qué pasaría si tu esposo se entera?». Su voz tembló ligeramente al pronunciar esas palabras. El miedo a ser descubiertos era como un fantasma acechante detrás de nosotros. «Lo sé», respondí con sinceridad. «Pero no puedo evitar sentirme viva contigo». En ese instante comprendí que no solo luchábamos contra el juicio social, también estábamos lidiando con nuestros propios miedos e inseguridades. Mientras regresábamos a casa, una sensación inquietante se apoderó de mí, algo estaba cambiando dentro de mí y fuera también. La vida continuaría su curso implacable, los días pasarían sin piedad si no tomaba decisiones valientes pronto. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la mesa del comedor con una expresión seria en su rostro. Su mirada interrogativa me hizo sentir expuesta ante él. «¿Dónde has estado?», preguntó sin rodeos. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una losa pesada. En ese momento entendí que el juego ya no era solo mío, había consecuencias inminentes esperando ser reveladas.
La tensión en el aire era palpable. Mi esposo, con su mirada fija, parecía escudriñar cada rincón de mi ser. ¿Dónde has estado?, repitió, esta vez con un tono que resonaba como un eco en mi mente. Las palabras se deslizaban por mi garganta, pero nada salía. El silencio se convirtió en un peso que no podía soportar. La celebración de las fallas estaba a la vuelta de la esquina, y las calles de Valencia comenzaban a llenarse con los preparativos. La ciudad vibraba con energía, pero yo me sentía atrapada en una burbuja de incertidumbre. La idea de asistir a las festividades me llenaba de ansiedad, no sabía si podría enfrentarme a la multitud sin que mis secretos me persiguieran. Los días pasaron y la sospecha en los ojos de mi esposo creció. Me observaba con una intensidad que me hacía sentir como si cada movimiento mío fuera un acto delator. En una ocasión, mientras estaba en el mercado, vi a su amigo, el mejor amigo de nuestro hijo. Su sonrisa me hizo recordar momentos cálidos y risas compartidas, pero también trajo consigo una ola de culpa que casi me ahoga. El día del inicio de las fallas llegó y decidí asistir a la celebración con la esperanza de encontrar un poco de alivio entre los fuegos artificiales y las fallas decoradas. Sin embargo, al llegar a la Plaza de la Virgen, me sentí fuera de lugar. Las risas y los gritos festivos resonaban a mi alrededor, pero todo lo que podía pensar era en cómo había llegado a este punto. Mientras caminaba entre las multitudes, una llamada inesperada interrumpió mis pensamientos. Era él, el amigo de mi hijo. Su voz sonó suave al otro lado del teléfono. ¿Dónde estás? Te he estado buscando. Mi corazón dio un vuelco ante sus palabras. La conexión entre nosotros seguía viva y latente. Estoy en la plaza, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Voy para allá, contestó antes de colgar. La mezcla de emociones me abrumó, el deseo por verlo se mezclaba con el temor a ser descubierta. Mientras esperaba su llegada, observé cómo las familias se reunían alrededor de las fallas iluminadas por luces brillantes. Niños reían mientras corrían tras los petardos que estallaban en el aire. Finalmente lo vi aparecer entre la multitud. Su mirada buscó la mía y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si el mundo alrededor se desvaneciera por un instante. Nos acercamos lentamente, todo lo demás quedó en silencio. «Te ves diferente», dijo él al llegar junto a mí. ¿Diferente? ¿Cómo?, pregunté sin poder evitar sonreír ante su presencia. Más viva, respondió con sinceridad. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco familiar que había olvidado escuchar. Pero antes que pudiera responder algo más profundo, una risa estruendosa interrumpió nuestro momento. Era mi esposo cruzando la plaza con amigos. La realidad regresó como una ola fría y aplastante. El miedo se apoderó nuevamente de mí cuando vi su expresión al notar nuestra cercanía. La confusión y la ira comenzaron a dibujarse en su rostro mientras avanzaba hacia nosotros. La situación se tornó crítica, debía decidir rápidamente cómo manejar este encuentro inesperado. La vida había tomado un giro inesperado y no sabía si podría salir ilesa esta vez. La tensión en el aire era palpable. La mirada de mi esposo me atravesó como un rayo, y su confusión se transformó rápidamente en desconfianza. El amigo de mi hijo se mantuvo a un lado, como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. No sabía cómo reaccionar, y el silencio se volvió ensordecedor. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó mi esposo, su voz temblando ligeramente. La pregunta resonó en mis oídos y la culpa se aferró a mí como una sombra. Era un momento que había temido, uno que había tratado de evitar a toda costa. «No es lo que parece», intenté responder, pero las palabras se atascaban en mi garganta. El amigo de mi hijo me miraba con una mezcla de preocupación y miedo, como si estuviera atrapado en una red que no había tejido él mismo. La confusión en sus ojos reflejaba la mía. «¿Y qué es entonces?», insistió él, cruzando los brazos sobre su pecho. Su postura era defensiva, y me di cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. «Solo estábamos hablando», logró decir el amigo, intentando aliviar la tensión. Pero su voz sonaba vacía, como si él mismo dudara de sus propias palabras. La culpa me oprimía el pecho mientras observaba cómo la situación se desmoronaba ante mis ojos. ¿Qué había hecho?
La relación secreta que había comenzado como un escape ahora amenazaba con destruir todo lo que conocía. Sentí que cada latido de mi corazón resonaba con la pregunta: ¿valía la pena? A medida que pasaban los segundos, las miradas entre nosotros parecían volverse más intensas. Mi esposo finalmente rompió el silencio: no puedo creer que esto esté sucediendo. Su decepción era evidente y dolía más de lo que esperaba. El amigo hizo un movimiento hacia mí, pero retrocedí instintivamente. No te acerques, murmuré casi sin quererlo. La distancia entre nosotros se convirtió en un abismo insalvable. Mientras intentábamos encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable, escuché una conversación a mis espaldas. Un grupo de amigos cercanos comentaba sobre las relaciones amorosas perdidas y las traiciones ocultas. Sus risas eran burlonas y crueles, cada palabra resonaba en mi mente como un eco incesante. «¿Te imaginas ser traicionado por quien menos esperas?», dijo uno de ellos con tono sarcástico. Esa frase me golpeó con fuerza y sentí como los ojos del mundo comenzaban a posarse sobre mí. La culpa se transformó en una carga pesada que ya no podía soportar. Miré al amigo de mi hijo nuevamente, su expresión era distante y confusa, como si estuviera cuestionando sus propios sentimientos hacia mí. ¿Realmente le importaba? ¿O solo era un juego para él? La idea de terminar con esta relación comenzó a tomar forma en mi mente, pero el miedo a perder lo poco que había ganado me mantenía cautiva. La presión crecía, necesitaba tomar una decisión antes de que todo se desmoronara aún más. Necesito tiempo para pensar, dije finalmente, sintiendo cómo esas palabras caían pesadamente entre nosotros. Era cierto, necesitaba encontrar claridad en medio del caos emocional que había creado. Sin embargo, sabía que esa decisión podría cambiarlo todo para todos nosotros. La posibilidad de perderme a mí misma en este laberinto emocional era aterradora y liberadora al mismo tiempo. Mientras caminábamos separados hacia diferentes direcciones, comprendí que el verdadero desafío apenas comenzaba y la soledad se cernía sobre mí como una nube oscura lista para estallar. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz suave y cálida. Sin embargo, el brillo no podía ahogar la inquietud que crecía en mi interior. La propuesta de mi esposo resonaba en mi mente como un eco persistente. Un viaje para reconectar. ¿Reconectar con qué? ¿Con el vacío que había llenado mis días, o con la ilusión de una vida que ya no existía? Mientras me preparaba para el día, cada movimiento se sentía mecánico. El café burbujeaba en la cafetera, pero ni siquiera su aroma lograba animarme. La rutina diaria parecía más pesada que nunca. En ese momento el sonido del teléfono rompió el silencio. Era él, el amigo de mi hijo, llamando para quedar. «¿Podemos vernos hoy?», preguntó con una voz que mezclaba preocupación y deseo. La respuesta se atascó en mi garganta, cada vez era más difícil encontrar un equilibrio entre lo que quería y lo que debía hacer. El encuentro tuvo lugar en un café del barrio del Carmen, un lugar donde las conversaciones se entrelazaban con risas lejanas y el murmullo del bullicio callejero. Cuando llegué él ya estaba allí, sentado al borde de su silla como si estuviera esperando algo más que un simple café. «¿Cómo te sientes?», preguntó al verme llegar, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y ansiedad. «No lo sé», respondí mientras me sentaba frente a él. «Todo es confuso». La conversación fluyó entre nosotros como un río desbordado. Él compartía sus sueños y frustraciones, mientras yo trataba de ocultar la tormenta interna que me consumía. Pero cuando mencionó su deseo de ser más que amigos, algo cambió en el aire. «Lo que pasó entre nosotros no ha sido solo un juego para mí», confesó. Sus palabras golpearon mi pecho como un puño cerrado, la intensidad de su mirada me hizo cuestionar todo lo que había considerado. «Pero esto es complicado», murmuré sintiendo como la culpa comenzaba a asfixiarme nuevamente. «No quiero ser solo tu secreto», dijo con firmeza, y su voz resonó en mí como una campana sonando en medio del caos. En ese instante comprendí que mis decisiones no solo afectaban a mi esposo o a mí misma, había otra vida en juego aquí. La vida de alguien joven e inocente que no merecía ser arrastrado a este torbellino emocional. Mientras regresaba a casa después de nuestra conversación reveladora,
la presión del secreto se tornó insoportable. Cada paso hacia la puerta se sentía como una carga pesada sobre mis hombros. Mi esposo me esperaba con una sonrisa esperanzada, esa imagen contrastaba brutalmente con mis pensamientos oscuros. ¿Listos para hablar sobre nuestro viaje?, preguntó alegremente al verme entrar. El nudo en mi estómago se apretó aún más mientras luchaba por encontrar las palabras correctas para expresar cómo me sentía realmente. ¿Cómo podría decirle que todo lo que había construido estaba al borde del colapso? ¿Qué había comenzado a cuestionar si realmente quería seguir adelante con esta vida? La decisión pesaba sobre mí como una losa inamovible, continuar por el camino conocido o arriesgarme a abrir una puerta hacia lo desconocido y potencialmente doloroso. Ambas opciones podrían herir a todos los involucrados y eso era lo único claro en medio de esta confusión emocional creciente. La mañana que decidí enfrentar a mi esposo, el sol brillaba intensamente sobre Valencia, iluminando cada rincón de la casa como si quisiera forzar la verdad a salir. La luz se colaba por las ventanas, recordándome que la vida continuaba, ajena a mis tormentos internos. Mientras preparaba el desayuno, los recuerdos de las últimas semanas me asaltaban. La risa compartida con el amigo de mi hijo, sus miradas cómplices y esas conversaciones que me hicieron sentir viva de nuevo. ¿Te gustaría ir a las Fallas este año?, preguntó él una noche mientras tomábamos un vino en el barrio del Carmen. Era un intento de mantener la normalidad en medio del caos emocional que había creado. Pero su pregunta resonó en mí como un eco vacío. El aroma de la paella cocinándose en la cocina me trajo de vuelta al presente. Tenía que ser honesta. No solo conmigo misma, sino también con él. La rutina del matrimonio había apagado mi voz y mis deseos, y ya no podía seguir ignorando lo que realmente quería. El momento llegó cuando él se sentó a la mesa, ajeno a mis pensamientos agitados. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó distraídamente mientras le servía un café. Su tono era el mismo de siempre, pero yo sentía que había una distancia creciente entre nosotros. Necesitamos hablar, dije finalmente sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta antes de liberarse. Su mirada se volvió seria, sabía que no podía ignorar el peso en mis palabras. ¿Sobre qué?, replicó con cautela. Sobre nosotros, respondí, intentando mantenerme firme. Siento que hemos estado viviendo en mundos separados. El silencio se instaló entre nosotros como una niebla espesa. Las palabras no pronunciadas flotaban en el aire, y cada segundo parecía una eternidad. Él finalmente rompió el silencio con una risa nerviosa. Siempre hemos tenido altibajos. No es solo eso, insistí, sintiendo como la ansiedad crecía dentro de mí. Hay algo más, algo que ha cambiado. Él frunció el ceño y me miró fijamente, buscando respuestas en mis ojos. ¿A qué te refieres? Tomé aire profundamente antes de continuar. He estado sintiendo una desconexión profunda y he buscado atención fuera de nuestra relación. La confesión salió como un susurro tembloroso. Su expresión cambió instantáneamente, el shock lo envolvió como una ola fría. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con incredulidad. Me he sentido sola, admití sin rodeos, sintiendo como cada palabra era un ladrillo más en la pared entre nosotros. ¿Con quién?, exigió saber, su voz ahora tensa y controlada. No puedo decirte eso, respondí rápidamente sabiendo que revelar su identidad solo complicaría más las cosas. La tensión creció entre nosotros hasta volverse palpable, podía sentirla vibrar en el aire como un hilo tenso a punto de romperse. Él se levantó abruptamente de la mesa y comenzó a caminar por la habitación con pasos pesados. No puedo creer esto, murmuró para sí mismo mientras pasaba junto a mí sin mirarme a los ojos. El clamor del bullicio exterior parecía lejano mientras yo permanecía sentada allí, atrapada entre el deseo de ser libre y la realidad devastadora de mi situación actual. Las Fallas estaban cerca, los colores y las luces vibrantes prometían alegría y vida nueva, pero aquí estaba yo atrapada en esta tormenta emocional. Cuando él finalmente se detuvo frente a mí, su mirada era fría e inquebrantable. No sé si puedo seguir así. Y esas palabras resonaron dentro de mí como un eco ominoso. Todo lo que había construido podría desmoronarse en un instante.